que ha incursionado fuertemente en el fenómeno evolutivo y cuya visión el doctor Peña y Lillo relaciona directamente con el fenómeno de las reencarnaciones, es Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita geólogo, paleontólogo y antropólogo, y que funde en sus estudios una visión armónica de dos puntos de vista muy controvertidos, la ciencia y la teología. Pero lo interesante es que esto totalmente ajeno al cristianismo lo viene a plantear Teilhard de Chardin, al cual le prohibieron que publicara mientras vive, porque la Iglesia le ha tenido terror a todos los místicos, porque los místicos no necesitan mensajeros, buscan la divinidad en la profundidad de sí mismo. ¿Qué dice Teilhard de Chardin? De que el hombre tiene un futuro cristocéntrico, o sea, todos estamos llamados a llegar a Cristo. Piense usted en la inmensa mayoría o la totalidad casi de los seres que mueren hoy día, han llegado al desarrollo espiritual necesario para ser Cristo. Necesitan cientos de encarnaciones para poder llegar a ese desarrollo espiritual. Y ahí se mezclan la doctrina de Occidente con la doctrina de Oriente. ¿Podrá este acercamiento entre Oriente y Occidente acercarnos más a la respuesta sobre los aspectos más fundamentales del ser humano, aquello que hemos buscado por siglos y siglos? A la vuelta de comerciales nos encontraremos con los temores más ancestrales y profundos del ser humano, el temor a la muerte, el miedo al vacío, barreras tras las cuales nos encontraremos cada vez más cerca de la conquista de la felicidad. Hasta ahora hemos visto cómo el pensamiento occidental analítico, principalmente racional y científico, ha tenido una creciente apertura y un interesante acercamiento a las teorías de Oriente, sin duda una visión más bien espiritual y sintética. ¿Será este, acaso, el camino que nos llevará al esperado encuentro del ser humano con un sentido y con una propia felicidad? Encontré el sentido en dedicar mi vida entera a encontrarlo. Y dije, en los momentos más difíciles de mi vida hago siempre eso. Dije, no importa lo que demore, no importa si el último día de mi vida lo encuentro, pero mi vida va a cobrar sentido solo por el hecho de buscar cómo se sale de esto. El sentido de la vida se traduce en la mente en un conjunto de planes y propósitos a corto o largo alcance que constituyen el proyecto de vida propiamente tal de la persona. Ahora, lo que sí ocurre es que cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de la mente superficial. Por debajo de esa mente está la afectividad, que es la infraestructura que determinan los pensamientos. Pero por debajo de esa afectividad corporal está el gran sentido espiritual de la vida. ¿Cuál es lo que impulsa mi vida? ¿Y qué tengo que hacer yo acá? Y son preguntas que se preguntan adentro y sus respuestas van hacia afuera. Pero como vivimos habitualmente, creemos que va a venir de afuera. ¿Yo dónde busco el sentido de la vida? Lo busco afuera. Me lo va a dar ese trabajo, me lo va a dar no sé, esa cosa que voy a comprar, este juguete nuevo, qué sé yo. Lo busco afuera. Y de alguna manera como que eso me toma mi cabeza. Bueno, pero eso que me toma se rompe. Y al romperse me despierta. Y cuando me despierta, tengo que preguntarme, porque si no, no puedo vivir. Y sin embargo, volvemos a lo mismo de antes. ¿Es nuestra mente, nuestra estructura racional, la adecuada para dar respuesta a estas preguntas? La mente, entre paréntesis, es un instrumento engañoso. Sirve para realizar ciertas tareas, pero vive en el pasado y en el futuro, que son dos tiempos irreales. Y justamente por eso es que origina el temor, y por eso es que impide la felicidad. En cambio, el ser profundo, el yo interior, vive en el presente, que es el único tiempo real. Y cuando uno vive en el presente, no hay temores. El temor aparece cuando uno se adelanta y vive el futuro como si fuera presente, o cuando mira el pasado y lo vive como si fuera presente. Entre el pasado que hemos visto y el futuro que vislumbramos, inevitablemente se nos aparece un fenómeno, acaso un fantasma,
pero que a través de los siglos ha jugado un rol predominante. Nosotros decimos, todos sabemos que nos vamos a morir, pero si tú te observas, es muy raro tomar la mirada de la muerte, tomar la mirada de que efectivamente tenemos tiempo y este cuerpo se nos va y se nos va y se nos va, y lo que vas a realizar tiene un tiempo para realizar, si después no sabes lo que va a pasar. El temor a la muerte es muy curioso. Desde luego, ya Voltaire decía, el hombre es el único animal que teme a la muerte, pero no la teme por experiencia. Nosotros como psiquiatras vemos fobias, temores a la muerte, pero siempre es anticipación imaginaria, es ver la muerte desde la vida. Entonces la persona se aterroriza de estar encerrada en un ataúd, se aterroriza de la pudrición del cuerpo. A lo único que podemos temer es al dolor o al sufrimiento de la agonía, pero la muerte no la podemos concebir. Vamos a estar en otro estado de conciencia en el cual ya no nos va a importar la muerte. O sea, siempre se teme la muerte porque se la mira desde la vida. Es como pasa con la vejez. Un muchacho de 20 años, le hablan de 70 años, y dice, viejo de mierda. Qué terrible llegar a esa edad. Pero cuando se llega a esa edad, se ve distinto. Más allá del temor a la muerte, que, para bien o para mal, se aclara en forma definitiva al llegar a ese mismo momento, en el camino hacia la felicidad existen distintos estados internos del ser humano que se erigen como grandes antagonistas hacia esa cumbre de plenitudes. ¿Qué es lo más opuesto a la felicidad? Es el estado de contradicción. Lo más opuesto a la felicidad es esa experiencia en que tú te estás rompiendo por dentro, en que tú quieres cosas contradictorias, en que tú quieres una cosa para tu vida y haces justamente lo contrario, en que tú piensas cómo deben ser las cosas pero las sientes de otra forma. Esos estados que son de contradicción, imagínate que algo que se te rompe por dentro y no logras